Mi nombre es Sergio Rueda. Estoy interesado en compartir con rectores, directores académicos, docentes y, por qué no, también con las familias, información respecto a los nuevos cambios del sistema educador. Gracias a la pandemia, aunque no es algo positivo, sí hay consecuencias que tienen grandes impactos que mejoran la calidad de la educación. Vamos a ver entonces un pequeño repaso de aquellas ideas que estamos trabajando para entender los distintos procesos en los cuales está involucrado el cambio. La disponibilidad, la colaboración, la adaptación, la evaluación y la finalización, que son 5 etapas importantes en este proceso de transformación. Veamos de forma vertical aquellos elementos que tienen una directa relación con distintos momentos de nuestro trabajo. Haremos entonces un repaso con base en 3 ejes. Miremos cada una de las etapas como el recurso que se demanda. El segundo son las actividades que tenemos que estar desarrollando, programando, planeando o ejecutando para las distintas etapas. ¿Cuál será el resultado de cada una de ellas? Pues bien, hagamos este viaje de manera rápida para que nos ubiquemos en el contexto de la evaluación y la finalización que hemos colocado como aspectos que están directamente vinculados, pero que también tienen sus particularidades. Veamos. Cuando estamos hablando del recurso con respecto a la disponibilidad, entonces sabremos que ese recurso, algo que no conocemos, cuáles son las tecnologías, cuál es el oficio o la profesión que se encargará de eso, qué tipo de habilidades tendremos que desarrollar y con respecto a la conectividad, cuál será nuestro trabajo respecto de, no solamente en el campo de el desempeño del trabajo en el aula de clase, sino también con las externalidades que ahora se han creado gracias a la tecnología y qué podemos hacer desde casa y qué podemos investigar y planear. En términos de la colaboración, entonces, veremos cuál es nuestra participación, de qué manera vamos a compartir y cuáles son los distintos escenarios y momentos que nos va a definir la colaboración como punto de partida para abordar el proceso de cambio. La fase de la adaptación por el usuario. Ahí, ¿qué vamos a tener? Explosión de creatividad, adaptación a los programas oficiales, búsqueda e investigación con el mundo de la web y la internet que nos abre un escenario infinito para aprender, encontrar contenidos y conceptos. Nos queda entonces pendiente cómo vamos a evaluar y cuál va a ser el estado final de este proceso en la parte de recursos. Ahora veamos la siguiente variable, las actividades. Ahora veamos entonces en el eje de las actividades cómo se comporta cada una de esas etapas. Veamos. Para el caso de la disponibilidad, ¿cuáles serán nuestros nuevos aprendizajes? ¿Qué es lo que debemos aprender? Hay cosas que podemos traer y hacer transferencia, recoger del mundo de la web, cómo lo vamos a almacenar, en qué condiciones, si será clasificado o no. Y en comunicación, ¿cómo vamos a entregar cada uno de estos contenidos? Con respecto al factor de la colaboración, ¿qué debemos considerar? En términos de motivación, ¿qué debo pensar, hacer o actuar? O como docentes, ¿qué debemos estar pensando? Estableceremos algunos protocolos y normas de comunicación, momentos de estudio y de intercambio de información. Y finalmente, ¿cuál será nuestra acción competencial? Cada uno de los docentes deberá tomar su propia posición, postura y actitud para este proceso de cambio. Con respecto a la adaptación por el usuario, ¿qué deberá ocurrir en esta etapa? ¿Cuáles son nuestros procesos de diálogo, comunicación, debate y discusión? Con respecto a la emocionalidad y los distintos cambios, ¿cómo debemos cambiar nuestros roles, funciones y actividades?
Y finalmente, entonces, ¿o qué negociaciones, acuerdos debemos llegar para dividir el tiempo de trabajo, el tiempo de distribución de actividades, el tiempo de la conclusión de los distintos procesos y el tiempo particular para la formación y la atención a los estudiantes? Ahora llegamos a nuestro tema del día, en este caso la evaluación. ¿Qué deberá ocurrir con la evaluación? ¿Qué tipo de pruebas, qué tipo de test, qué naturaleza de estudio habrá que concebir para que este aprendizaje sea factible, evaluado y calificado? ¿De qué manera vamos a identificar los indicadores y qué es lo que vamos a certificar, calificar y entregar a los padres de familia? Pues bien, este es el prólogo a este estado de cosas que es la evaluación como la cuarta etapa del proceso de cambio cuando incluimos herramientas LMS en nuestra institución. Ahora veamos lo que queda faltando con respecto a cada uno de estos elementos y los resultados que son nuestra última columna de cada una de estas etapas del proceso de cambio. Y ahora, en términos de resultados, ¿qué vamos a tener con respecto a la disponibilidad, la colaboración y la adaptación por el usuario? Veamos los detalles. En la disponibilidad existen instructivos, hay algunos prerequisitos, está adecuada la conectividad institucional particular de los docentes y en nuestra casa o sitio de trabajo, y finalmente hemos definido cuál es nuestra identidad en el mundo de la web. Y en la colaboración, cuál es el estado del trabajo del equipo, cuál es la documentación que se ha producido o debemos generar, y en términos de productos y evidencias, qué es lo que tenemos que considerar para que una evaluación sea objetiva, pues veamos hechos y datos. Con respecto a la adaptación por el usuario, estas consideraciones habrá que tener en cuenta. ¿Cuáles son los planes que debemos elaborar? ¿Cuáles son las ideas y los argumentos, esas ideas rectoras que modelan nuestro trabajo? ¿Existen proyectos que podamos evaluar y medir? ¿Y cuál es el estado actual de nuestra institución, de nuestro curso, de nuestra clase, de nuestro estudiante respecto a los objetivos finales que hemos denominado? Y este será el punto final que desde el principio fue lo primero que debió haber existido. ¿Cuál es la competencia que tenemos que estar considerando para hacer todo este trabajo? Una vez tenido estos elementos, estamos preparados para abordar las dos etapas finales, la evaluación y la finalización, lo cual es un proceso relativamente sistematizado por los LMS. Entramos entonces en nuestro tema del día, la evaluación en un sistema LMS. Bien, si esto te ha parecido interesante, pues puedes enviarnos a este correo una información, una petición, una pregunta, bueno, lo que consideres pertinente para avanzar en un proceso de comunicación si quiere adecuar su institución a un proceso LMS para el enfoque por competencias. También, si te ha parecido valiosa esta comunicación, puedes hacer tus comentarios, hacer preguntas o inquietudes. O, finalmente, en esta dirección también puedes lograr una información anexa para que veas los documentos que te pueden dar clarificación sobre este enfoque de trabajo. No olvides en la parte de abajo leer la información que se te completa, donde hay una argumentación y otras direcciones que te pueden ayudar a completar toda esta información. También no olvides suscribirte al canal o en la campanita. También tendrás la información que cuando saquemos nuestro próximo video, tú serás de los primeros en conocerlo. Hasta una próxima ocasión.